Askurukipan takenitaki. Askurukipanay yatichiri. Askurukipanay yatichiri. Waliki qallantañan takini. Qallantañani. Nairakat hayllintañani, ¿ya? Hichuriaqa hayllintañani. Hoy día vamos a cantar otra canción. El otro parece que no tiene ritmo, no nos anima, ¿no? Vamos a probar con esto. Esta canción también deben conocer, igual es de Aguatiñas, se llama Cuyaquita, ¿no? Entonces la parte del coro vamos a cantar, ¿ya? Esta parte. Voy a agrandar un poco para que se lea bien. Dice, es bien cortito y bien fácil, ¿no? Y tiene ritmo. Dice, Cuyaquitana, Cajilatana, Catajpachan, Sartasiñani. Cuyaquitana, Cajilatana, Catajpachan, Sartasiñani. Hanmarkasat armasimti hiwasay marmarkasatam. Hanmarkasat armasimti hiwasay marmarkasatam. Mapita sarta siñani. Masuma hach'awrutaki. ¿Ya? Takini, micrófono na kantesipam. Ya. Maya paya kimsa. Cuyaquitana, Cajilatana, Catapachan, Sartasiñani. Cuyaquitana, Cajilatana, Catapachan, Sartasiñani. Marcasat, Masinti, Asay Marmarcasat. Han Marcasat, Masinti, Wasay Marmarcasat. Mapita Sartasiñani. Asuma igual que van a practicar, ¿ya? El día de mañana con los que vamos a viajar, vamos a ir cantando todo el camino. Les voy a pasar especie de cancionero, ¿ya? Entonces con música vamos a cantar, ¿listo? Todavía están ahí algunos cupos para que los que se animen a viajar. El día de mañana estamos viajando a Suicatititiri, ¿no? Y ahí están las actividades también detalladas, ¿ya? Entonces, todavía pueden inscribirse los que deseen. Hay algunos cupos, ¿ya? Como unos 5 cupos hay todavía para viajar. ¿Listo? Bien, ahora sí, iniciaremos con lo que es con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Estamos con tema de ocupaciones y básicamente hemos formulado algunas preguntas, ¿no? Una luririta sam. Una luritasa. Jupaj. Una luririsat, que sería en tercera persona. Gaukins irnakta. ¿No? En tercera persona sería Gaukins irnake, ¿no? Voy a separar un poco para que se entienda. Listo. Estas 4 preguntas hemos hecho al final, ¿no? Entonces, esto es en primera persona, no en primera. Para una segunda, ¿no? Segunda, tercera, segunda, tercera, ¿no ven? Entonces, ¿qué varía, por ejemplo, no? Jumaj, ¿no ve? Tú, ¿no ve? Jupaj, él o ella, ¿no ve? Kuna, aquí este U está por demás, ¿no? Una luriritasa, ¿no? Aquí el sufijo ta, ¿no ve? Entonces aquí luriri, sa, directamente en
tercera persona, ¿no ven? Exactamente lo mismo, ¿no? Kaukins irnakta, ¿no ve? Kaukins irnaqi, ¿no ve? Ya, entonces, irnakta, esto es para o segunda persona, y aquí ya no tienen tercera persona, ¿no ven? Ahora, kuna luriritasa es ocupación, ¿no ven? Entonces hemos dicho como respuesta, por ejemplo, nayaj, estoy escribiendo, nayaj ala kipatua, ¿no ven? Nayaj ala kipatua. Yo soy comerciante, ¿no ven? Ahora aquí, jupaj kuna luriris, ¿no ven? Jupa ya es tercera persona, ¿no? Entonces yo digo, jupaj yapuchiriwa. Él es agricultor, ¿no ve? Jupaj yapuchiriwa. Tercera persona. Kaukins irnakta, ¿dónde trabajas, no? Entonces digo, nayaj, alakipa nayaj, seja ukhan, uksan, uksan, ukan, ukan, irnakta, irnakta o irnakta, ¿no? Esto es variación dialectal, ¿ya? Algunos sin T, no hay problema, o con T en primera persona, ¿ya? Y Kaukins irnaqi, Kupaj, Sulcatiti, Sulcatitina, irnaqi. ¿No ven? Entonces, aquí puede ser, no sé, un nombre de una institución, ¿no ven? O un lugar específico, como estamos diciendo aquí. Eso hemos aprendido, ¿ya? Ahora, obviamente, en vez de Jupa, que es tercera persona, yo podría cambiar, ¿no ve? Por un miembro, ¿no ve? Entonces, tatamaj, ¿no ve? Tatama, tu papá, tatamaj, ¿no ve? O en este caso, aquí en la pregunta, ¿no? Tatamaj, con alure dice, ¿no? Entonces yo digo, tatajaj, ¿no ve? Ya puchiriwa, ¿no ve? Kaukins irnaqe, ¿no? Tatamaj, kaukins irnaqe. Tatajaj, sulcatitina, irnaqe, ¿no ve? Entonces, esto hemos aprendido hasta la pasada clase. ¿Está correcto? ¿Se han acordado ya? Hanaha ya, está claro, ¿no ve? Quizá ya te chiri. Ya, muy bien. Entonces, estas preguntas lo vamos a incorporar con lo que está, con la conversación que ya tenemos, ¿no? Ahí vamos a incorporar. De hecho, creo que ya lo hemos hecho, ¿no ven? Entonces, en un momento van a practicar en parejas también toda la conversación y van a hacerlo aquí, ¿ya? Bien. Hasta aquí creo que no hay ninguna pregunta, ¿no ve? Todo está claro, ¿no ve? Todo se ha entendido, ¿no ve? ¿Sí, no ven? Ya, muy bien. Excelente. La siguiente unidad corresponde a lo que son los números, ¿ya? Entonces, con eso más ya vamos a completar mucho más nuestro aprendizaje, ¿ya? Los número o números, ¿no? Número se dice haku, ¿ya? Haku. Ahora está en plural, ¿no ve? Entonces, ¿qué sufijo aumentamos aquí? Naka. Eso, naka. Hakunaka, entonces ya es números, ¿no ve? Ya está la traducción, ¿sí? En Aymara, como en inglés, solo hay que aprenderse, a ver, 10, 11, 12, 13 números, ¿ya? Y esos 13 números son estos, ¿ya? Siempre se van a aprender estos 13. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí también. 6, 7, 8, 9 y 10. Y aparte de esto se van a aprender el 100 y el 1000, ¿ya? Hasta ahí creo que llegamos. Por si acaso, millón más pongan. Listo. Esos 13 números se van a aprender. Si saben esto, los números se lo van a dominar, ¿ya? Pero si no saben estos 13 números, ahí va a estar la dificultad, ¿ya?
Entonces, escribimos, ¿ya? Vamos a escribir cómo se escribe, ¿ya? Entonces, número 1 se escribe maya, ¿ya? Maya, como la cultura maya, ¿no? Número 2, paya, ¿no? Número 3, Kimsa, ¿no? Número 3, Kimsa. Número 4, Pusi, ¿no? Pusi. Hasta ahí no hay ninguna dificultad, ¿verdad? ¿Sí o no? Hisa yatichiri. No, nada, ¿no ve? Ah, Bien. Ahora, a partir de aquí, un poquito, ¿no? 5 decimos pesca, ¿no? Pesca, ¿ya? 6, sojta, ¿no? Sojta. Y 7 decimos pa, palco, ¿no ve? Papalco. 8, kimsa, calco, ¿no? Kimsa, calco. 9 decimos ya, tunca. Oye, escribí. Ya, tunca. Y 10 decimos tunca. Ya está. Ahora aquí estos tres últimos números. 100 se dice pataca, ¿ya? 1000, huaranca. Y millón se dice huarancan, huarancapa. Huarancan, huarancapa. Listo. Ahora, tal vez van a ver en algunos libros antiguos mm, el 5 y el 6 de diferente forma, ¿ya? Pues el 5 y el 6, ¿no? ¿Cómo cómo se cuenta, no? Maya, paya, kimsa, pusi, calco, macalco, pacalco, kimsa calco, ¿no ve? Yatunca, tung, ¿no ve? Entonces, en algún libro van a ver de esa forma, con calco, esto como calco, esto como macalco. Pero esto es el número estándar en este momento, ¿no? Que está en los diccionarios, que está aceptado, ¿no? Pero así como conocimiento, les puede servir lo otro, ¿ya? Ahora, generalmente los que están aprendiendo por primera vez tienen dificultades con estos 4 números, o con estos 3 números, ¿no? Por eso lo he escrito así en línea, ¿ya? Si se olvidan, van a hacer una relación. Para aprender un idioma, el secreto está en relacionar con alguna otra cosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre, no sé, una palabra y voy a buscar uno equivalente en el idioma que yo domino. Entonces, voy a relacionarlo y así me voy a acordar, ¿ya? Entonces, eso es para aprender vocabulario, ¿ya? Entonces, como la dificultad, la principal dificultad está en estos tres, lo van a relacionar con los números. Entonces, el 7 lo van a relacionar con el 2, ¿ya? El 8 con el 3, ¿ya? Y el 9 con el 10, ¿ya? Con el 10. Entonces están, ¿no? Sohta, ahora pa calco me olvidé, pa, ¿no? De 2, calco, nomás se aprende. 8, se han olvidado. Ah, es Kimsa, ¿no? Kimsa, calco, ¿no? 9, ¿cómo es el ya? ¿No? Entonces, 10 es tunca, ¿no ve? Eso nadie se olvida. Entonces, dicen ya, casi tunca, ¿no ve? Ya, tunca. Entonces, así van a memorizar estos 10 números. Entonces, obviamente no les voy a preguntar en el orden, o no siempre van a responder en orden. O sea, digamos, 8 tiene que saber, ¿no? En menos de 3 segundos tienen que responder, ¿ya? Entonces, para que se puedan acordar, lo van a relacionar de esta forma, ¿ya? Entonces es maya, paya, kimsa, pusi, pesca, sohta, pacalco, quimsacalco, yatunca y tunc. Como verán aquí hay vocales alófonos, ¿no ve? Aquí hay alófono
y aquí hay alófono. ¿Lo ve? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo ok? ¿Hasta aquí? Quizá. Muy bien. Raya tichiri. ¿Ya? Y para esto también tenemos una canción, ¿ya? Y esto es de Aguatiñas también, ¿no? Y igual mañana vamos a cantar y la siguiente clase también vamos a cantar. Ahí está, ¿no? Dice, Maya paya kimsa pusi pesca kolilitai. Sohta pakalko kimsa kalko yatunka tunka. Maya paya kimsa pusi pesca kolilitai. Sohta pakalko kimsa kalko yatunka tunka. Ukam sasina kirkiñani kolilitai. Acá hachana turun haku sisiñani, ya así continúa. Y ustedes van a practicar, ¿ya? Ahora también hay otra canción que es del 11 al 20, ¿no? Ahí está. Tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, ¿no? Entonces esas dos canciones se van a practicar para aprender los números. Pero ahora todavía no hemos aprendido. Hasta el número 10, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Está todo claro? Buen día, profesor. Sí, ¿Y el adelante, Hugo. cero, y el cero cómo digo, profesor? Ya, el cero en Aymara no existe, ¿ya? Voy a decir esto, ¿no? Así es cero, ¿no ve? Entonces, algunos lo denominan como moroco. ¿Qué es moroco? ¿Alguien sabe qué es moroco? Círculo. Ya, moro o no, ¿ya? Entonces, esto es círculo, ¿ya? Algunos lo llaman chusa. ¿Qué es chusa? ¿Alguien sabe? Vacío. Vacío. Vacío, ¿ya? Ahora, el número cero es así, ¿no ve? ¿Es redondo? ¿Sí o no? No. No. Y tal vez podría ser un conjunto vacío, no sé, ¿no? Entonces no hay, pero lo han dado un equivalente, digamos así, con estos dos. Entonces, si algún momento quieres decir, por ejemplo, no sé, mi número de celular, por ejemplo, ¿no? 732-56, digo 014, ¿no? En castellano, ¿no? Entonces alguien me dice, ¿cómo digo entonces, no? En castellano, ¿no? O en aymara, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ¿cómo podría decir? Ahí está. Pakaltun kimsani, patun piscani, sohtawaranka, tunkapusini, ¿no ve? Entonces yo digo 6014, ¿no ve? Para no decir cero así solito. ¿Me dejo entender, no ve? Ya vamos a aprender un momento, ¿ya? Entonces, generalmente no se utiliza el cero, o sea, como no existe, pues no podemos hacer algo que no existe, ¿no ve? Algún momento creo que les decía, ¿no? Dentro de la cosmovisión andina, todo existe, o sea, no puede no existir, ¿no? Entonces, algo anterior creo que les hablamos del Uiguaña, por ejemplo, ¿no ven? Entonces, todos los seres vivos, ¿no? Son parte, ¿no? De la vida de las personas como tal, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, es que no existe, ¿no? Pues no, no es que no existe, existe, ¿no? Conviven con ellos, ¿ya? Entonces, por eso no hay el cero. Pero si algún momento quieren solamente decir cero, pueden decir moroco o pueden decir chusa. ¿Está claro? ¿Se entiende? Quizá. Chilis. Muy bien. Chiri, buenos días. ¿Sí? Quería preguntarle acerca, por ejemplo, acá a mí lo que me pasó en un examen es que me preguntaron sobre mi DNI acá en el Perú. Ya. Mi DNI, por ejemplo, es 04434. Entonces yo no podía, me decía, ¿cuál es tu DNI? Me preguntó, ¿no? Entonces yo no sabía el cero. Entonces, Ah, ya. Entonces, ahora ya sabes, entonces dices moroc o dices chusa, ¿no? Ya tal vez lo más cercano sería el moroco, ¿ya? Morocco. Ajá, Sí. Morocco, pues, entonces tendría que decir Morocco, pusi, pusi, quinza, pusi,
Maya y Kimsa algo así, ¿no? Mi DNI sí es 044 Ya, pero 34. igual que en castellano, pues, en castellano no dices, ¿no ves? 0, 1, 4, 3, 2, 1. No, ¿no ve? O Ajá. dicen así. Yo al menos Yo, por digo ejemplo, 60, 90, ¿no? cuando me pregunta sobre mi DNI, yo le digo 044 34 Ah, ya. 118 Igualito puedes decir en en Aymara. claro, dices Morocco, Pusitung Pusini, Patung Kamayani, ¿no ve? Me dejo entender, Ay, ¿no ve? ay, ay. Ajá, sí, ya, ¿Ya? muchas Ahorita vamos a gracias. aprender a conjugar, ¿ya? Muy bien. Bien, hasta aquí se van a aprender estos 10 números, sí o sí, tanto vocabulario como la escritura, ¿ya? Ahora vamos a aprender a conjugar, ¿ya? Vamos a aprender a conjugar. Para conjugar del 11 en adelante, vamos a utilizar el sufijo ni, ¿ya? Está grande, voy a colocar, ¿no? Vamos a colocar el sufijo ni. Ahora, ¿cómo conjugo aquí? Aquí hay que entender lo siguiente, ¿ya? Voy a decir múltiplos de 10, múltiplos de 100, múltiplos de 1000, ¿ya? Cuando conjugo del 11 al 99, que sería, ¿no ve? Y aquí ya tengo el 100, ¿no ve? Son múltiplos de 10, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Los números que son del 11 al 19, del 21 al 29, del 31 al 39, del 41 al 49, del 51 al 50, me dejo entender, ¿no ve? Hasta 91 a 99, todos van a terminar en sufijo ni. Me dejo entender, ¿no ve? ¿Se entiende? Isa. ¿Ya? Solamente los números, estoy diciendo, del 11 al 19, del 21 al 29, del 31 al 39. Me dejo entender, ¿no ve? Los números enteros como 20, como 30, como 40, 50, no van a terminar en ni. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Hisa yatichi. ¿Ya? Entonces, aquí estamos trabajando en múltiplos de 10, ¿ya? Ahora, cuando ya es de 100 hasta 1000, de 100 hasta 1000, esto cambia, son múltiplos de 100 también. Entonces, desde 101, voy a decir aquí, 101 hasta 199, 201 hasta 299. Y así no sucesivamente, hasta 901 hasta 999, todos van a terminar en ni, excepto 200, 300, 400, los números enteros. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Hisa yatichi. Isa. ¿Ya? Y cuando es millón, entonces aquí ya se convierte múltiplos de 1000. ¿Ya? ¿Ya? Y esto todavía, estos dos primero practicaremos, ¿ya? Profesor, disculpe, ahí Sí. abajo no se nota. Bueno, no sé si soy solo yo. Ah, ya. ¿Qué número, hasta qué número ves? ¿Ves 100 o 1000? Sí, hasta el 1000. Ya, no hay, hasta ahí, si ves, hasta ahí está, perfecto. Tal vez tu equipo o tu celular, ¿ya? Entonces, en función a esto, ahora vamos a conjugar, ¿ya? Vamos a conjugar y atentos todos, ¿listo? Hemos dicho múltiplos de 100, entonces, o perdón, de 10, ¿no? Entonces vamos a empezar con 11, ¿ya? El 11 simplemente es una conjugación. A ver, voy a tratar de borrar esto. Ay, caray, sí, borré. Ahí está. Ya, hasta ahí. Otro color de flechito voy a cambiar. Entonces, 11, simplemente ahora voy a conjugar con el 10, ¿ya? 10, digo, tunca y pongo maya. Me dejo entender, ¿no ve? 11 voy a decir tunca, ¿no ve? Que es 10, ¿no ve? Y ahí pongo maya. Ah, pero he dicho que tiene que tener terminación ni, ¿no ve? Pues ahí pongo ni. Entonces, 11, tunca, mayani. Ahora, 12, ¿cómo sería?
¿Cómo sería 12? Payani. Tunka Payani. Eso. Tunca, que es 10. Ahora paya, ni. Ni. Terminación ni. ¿No? 13, ¿cómo sería? Tunka Kimsani. Insani. 14, Tunka Pusin, Kapusini. 15, Tunka Piscan, Tunka Pescani. ok, Pescani. 16, Tunka Tunka Soktani. 17, Tunka Tunka Pacal, Pacalconi. Payani. 18, Tunka Kimsacalconi. 19. Tunka Yatuncani. Eso, muy bien. Ahora escriban en sus cuadernos todito, ¿ya? ¿Alguien no ha entendido para explicar? ¿No? ¿Todos? Ok, escriban en sus cuadernos, ¿ya? Escriban. ¿Ya? Ya. Walik, ¿Tukuyaputat ha terminado? Hisa Yatichit. ¿Ya? ¿Alguien tuvo alguna dificultad hasta el 19? No, ¿verdad? Bien. No. Ahora vamos a decir número 20, ¿ya? Número 20. Igual solamente vamos a conjugar. Entonces 20 se dice, voy a decir paya tunca. ¿Me dejo entender, no ve? Paya tunca. Pero no se escribe así. Se escribe de la siguiente forma. Aquí arriba voy a escribir, ¿ya? Paya se escribe con contracción, ¿ya? Y eso hemos visto cuando hemos avanzado diéresis, ¿no ve? Entonces, en vez de decir paya, simplemente voy a decir pa. Pero falta un detalle. ¿Qué le falta aquí? La palabra Tunka. La diéresis. La diéresis, ¿no ve? Entonces, cuando hay contracción, hemos dicho hay diéresis. Entonces, a la A vamos a colocar pa, ¿no? Y luego pongo tunca. Esto va a ser número 20, ¿no ve? Paya, tunca, ¿no ve? Entonces, en vez de decir paya, simplemente estoy diciendo pa, ¿no ve? Pa, tunca. Ahora, avanzaremos. 30, ¿cómo digo 30? Kimsa Tunga. Kimsa,
tunca. 40, Positunca. pusi, tunca. 50, Pescatunca. pescatunca. 60, Sohta tunka. Sohta tunca. 70, Pakalko tunka. no, 80, Kimsakalko tunka. 90. Yatunka tunka. Tunka tunka. Eso, muy bien. ¿Ya? Ahora ya sabemos los números enteros, digamos, ¿no? Ahora los números intermedios, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir 21. Y así es para todos los números. 21, entonces ya no digo tunca mayani, porque tunca es 10, ¿no ve? Ahora digo pa tunca, ¿no ve? Pa tunca, ¿qué vendría aquí? Mayani. Mayani, ¿no ve? May es 1, ¿no ve? Y terminación ni. Patunca Mayani. 22, ¿cómo sería? Patunka payani. 23, Patunka kinsani. 24, Patunka Patunka payani. 25, Patunka Patunca pescani. Patunka 26, kinsani. Patunka suhtani. 27, Patunka Patunca pacalponi. 28, Patunka Patunka kinsani. sohani. 29, Patunka Patunca pakalipuni. tuncani. 30, ¿cómo se dice? Patunka Quimsa tunca. Kimsatunca. 31, ¿cómo sería? kimsatunka payani. Mayani, ¿no ve? 32, Kimsatunka Patunka mayani. ok, ¿se ha entendido? Y así Payani. es hasta el 99. ¿Se ha entendido? Kisa. Ah, ¿Sí? ¿Alguien no ha entendido para volver a explicar una vez más? Ok, todos han entendido. Perfecto, muy bien. Así llegamos, digamos 51. Entonces 50 se dice pesca tung. 51 sería pescatunca, maya, ni, terminación ni, ¿no ve? 99. 90, ¿cómo se dice? Yatunca, tunca, ¿no ve? Yatuncani, ¿no ve? 99. ¿Sí? Yatunca, tunca es 90. Ahora falta 9, ¿no ve? Yatunca, ni, ¿no ve? Digamos 85. 80 se dice kimsakal tung, 80. Ahora 5, pesca ni, 85. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces siempre primero van a hacer el número, la decena, luego la unidad como tal, ¿no? ¿Ya? Van a llegar al 99. Ahora hemos dicho es múltiplo de 100, ¿no ve? ¿No ve? Aquí he hecho, ¿no ve? La descripción. Entonces 100 se dice patak. 200, ¿cómo diría? 200. Papatak. Exactamente, muy bien. El número 100 va a ser igualito que el 10, ¿no? Entonces, si quiero decir, por ejemplo, 20, simplemente digo patak, ¿no? 30, kimsa patak. Ahora, en vez de tunca, utilizamos el patak. 200, patak. 300, 400, Sí, patata. 500, Kimsapatak. no, 500, pesca, ¿no? Patak. 600, Patata. 700, pakal, Patak. pakal, 800, Kimsakal. pakal, 900. Patak. Ok, muy bien. Ahora todo lo que empiece de 200, 101 a 299, de 201 hasta 299, 301 hasta 399, 901 hasta 999, todos terminan en ni. Por ejemplo, digo 250. Pues 200, ¿cómo se dice? Pataca, ¿no ve? 50, pesca, tunca, ni, ¿no ve? Termina en ni. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Se entiende? Kisa. Múltiplos de 100 ahora. El otro era múltiplos de 10, ¿no ve?
del 11 al 19, del 21 al 29, del 31 al 39, todos terminaban en ni, ¿no ve? Ahora exactamente es lo mismo. De 101 hasta 199, de 201 hasta 299, de 301 hasta 399, 401, así, sucesivamente. Me dejo entender, ¿no ve? Por más entero que sea esto, igualito va a terminar en ni. ¿Me dejo entender? Esa. Esa ya teacher. Muy bien. Y llegamos a lo que sería el 1000. ¿Cómo se dice 1000? Guaranca. Guaranta. Muy bien. Guaranta. Quiero decir 2000. ¿Cómo digo? Pa guaranta. 3000. Quimsa Quimsa guaranca. guaranta. Quiero decir 2023. ¿Cómo digo? 2023. Pa guaranta. Quimsani. Tunca Quimsan. Tunca. ¿Por qué Tunca? Pa Guaranca, patunca quimsani. No entendí. A ver, uno por uno. Guaranca. Pa guaranca patunca quimsani. Ok, muy bien. Paguaranca, Entonces, la patunca, pregunta, quimsa. ¿no? Una marantanza, ¿no ve? Pawaranca, patunca, quimsani, ¿no ve? Muy bien. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Número, ¿se ha entendido? Isa. Ya, Walik. Ahora vamos a preguntar cantidades, ¿ya? Cantidades con los números. Entonces, para preguntar cantidades, ¿cuál es el sufijo o el pronombre interrogativo? ¿Cómo digo cuánto? Cauca. Eso. Cauca, ¿ya? Cauca es el pronombre interrogativo cuánto para saber cantidades. Puedo preguntar cualquier cantidad, ¿ya? Ejemplo, puede decir, Cauca, Mara voy a preguntar. Mara, ¿qué es? ¿Alguien sabe? ¿Año? Año, ¿ya? Ahora, Año. Maranita sa, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo ahora? ¿Cuántos años tienes? Eso, esto es la pregunta. ¿Cuántos años tienes? ¿Ya? Esa es la pregunta. Pero estoy utilizando el Mara, ¿no ve? Entonces, esto hace referencia al año. Entonces, esto dice cuántos años tienes. Esto puedo cambiar por lo que sea. Por ejemplo, yo puedo decir Tauca Gila. ¿Qué es Gila? Hermano. Tauca Gila Nitasa. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo puedo decir Tauca Pisinitas. ¿Pisi qué es? ¿Pisi? Gato. ¿Ve? Esto nomás va a cambiar y obviamente la respuesta va a cambiar. ¿Me dejo entender? Hanat acá, Hanich. Esta pregunta sirve para preguntar lo que sea en relación a la cantidad, ¿no? Entonces, si me dicen, maranitas, yo digo, Nayaj, Kimsatunga Piscani Maranitwa. ¿No ve? Ahora aquí, ¿por qué estoy diciendo Maranitwa? Porque me ha preguntado Mara, ¿no ve? Pero si me dice, Huma Kaukajilanita Santo, yo digo, Nayaj, Pa, Gila, Nitwa. Entonces aquí, Gila es lo que varía. El resto continúa. Si me dice Kauka Pisinitasa, ¿no? Entonces digo, Nayaj, Kimsa, Kimsa, Pisi, Nitwa. ¿No ve? Entonces la terminación siempre va a ser, y me faltó el Pisi, ¿no? ¿No ve? Entonces, lo único que va a variar es esto. ¿Me dejo entender? Hanati, Hanich. Quizá. No, ¿no ve? Entonces voy a preguntar, ¿ya? Kuyaka Jocelyn, Kauka Kuyakanitasa. Nayaj, patunca. No. Kauka Kuyakanitasa. Kuyaka, ¿cuántas hermanas tienes? Sí. Nayaj, Nayaj
Culianitua. Culiacanitwa, ¿ya? Culiacanitua. Culiaca Felipa Ajahuanca, Cauca Gilanitasa. Nayaj kimsa hilanitwa. Waliki. Culiaca Miriam Laura, Cauca Culiacanitasa. Nayajani kuyakanitwa. Ok, Patitwa. ya, walik. Muy bien, la respuesta también, ¿no? Ahorita vamos a aprender a negar, o la siguiente clase, ¿ya? Cuando no tenemos, ¿no ve? A ver, seguimos. Mijail Cruz, Gilata Mijail, Cauca, Gilanitasa. Yaj, maya, maranitua. No, Gila. Nayaj, maya, gilanitua. Ya, muy bien. Ahora una pequeña aclaración. Cuando hablamos del número 1 y del número 2, en cantidades, vamos a utilizar contracción. Entonces, de decir maya, voy a decir ma. En vez de decir paya, voy a decir pa. Solamente con estos dos números. El resto normal. ¿Me dejo entender? Cuando expreso cantidades, ¿ya? Para todos, ¿listo? Bien, seguimos. Cuyaca Paula Cutile, Cuyaca Paula Cauca Cuyacanitasa. Más Culiacanitua. Ok, Waliki. Cuyaca Dora Sonia, Cauca Gilanitasa. Softa hilanitwa. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿no? Interesante lo que ha dicho Paula eres, ¿no? O Dora. Dora, ¿no? Dijo, Sohta Gila Naka Nitwa. Ya. En Aymara hay dos corrientes, ¿no? Por ejemplo, esto es la tendencia castellana, ¿no? 6 es plural, ¿no ve? ¿Sí o no? Aquí está plural, ¿no ve? Gilanaka. Nitwa. ¿Ve? Gilanaka Nitwa. Tengo 6 hermanos. Es traducción literal, perfecto. Pero en Aymara no es necesario cuando utilizo cantidades pluralizar. Esa es una diferencia que hay del castellano al Aymara, ¿ya? Entonces, no necesariamente necesito responder de esta forma. Yo puedo decir, Sohta Gila Nitwa. Aquí, pero alguien diría, un lingüista diría de castellano, pero aquí no está en plural. Pero aquí está expresando lo plural. Así es en Aymara. ¿Me dejo entender? Pero está bien, Culiacazón. No es que está mal. Pero generalmente, mayoritariamente, se utiliza de esta forma, de forma singular nada más, sin el pluralizador. ¿Está claro? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Ninguno? ¿Todo claro? Quizá. Ya, entonces esto es en segunda persona, ¿no? Ahora, siguiente clase, en tercera persona también vamos a aprender y otras preguntas más. ¿Listo? Profesor, Sí. disculpe, una consulta, tal vez nos podría explicar lo que acompaña, los sufijos que acompañan, ¿tienen algún significado ese ni, tua? Sí. Todos tienen significados, ¿no ven? Pero hablar de sufijos es hablar de 200 sufijos aproximadamente, ¿no? Entonces, primero aprendan de esta forma, luego los sufijos en el intermedio, ¿ya? Ahora, ¿por qué no? Porque si no, van a estar pensando, ahora, este sufijo, ¿qué significa? No, el lenguaje primero se aprende a hablar, luego la parte gramatical, ¿ya? Gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿No? ¿Ninguno? Bien, entonces, ya, Waliki. Entonces, aquí vamos a terminar la clasecita, haciendo siempre la invitación para el día de mañana. Los que van a viajar, hemos dicho que hay algunos cupos todavía, se pueden inscribir todavía, ¿ya? Entonces, con el resto nos vemos el día lunes directamente en el horario habitual, ¿ya? Entonces, recomendación, practiquen. Hoy día no nos dio tiempo para hacer ejercicios de grupo, ¿ya? Entonces, siguiente clase sí o sí vamos a hacer. Tienen que aprenderse toda esa conversación,
¿ya? Entonces tiene que saber. Y eso es parte del examen final, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer una conversación conmigo, ¿no ven? Con cámaras abiertas, ¿no? Entonces tiene que ir practicando, ¿ya? Bien, ahora, como siempre, nos vamos a despedir cantando. Y ahora vamos a cantar, los números vamos a cantar mañana con música, ¿ya? Entonces, la canción que hemos cantado esta mañana. Esto no era. Esto era, ¿no? Uyakitanaka, Hilatanaka. ¿Listo? Taquini, micrófono, canta hip hop, enciendan sus micrófonos, enciendan, todos. Muy bien. Taquini, Maya, Paya, Kimsa. Uyakitanaka, Hilatanaka, Takpachan, Sarkasiñani. Uyakitanaka, Hilatanaka, Takpachan, Sarkasiñani. Kan markasat, Marmasim, Saimar markasat. Kan markasat, Armasim, markasat. Mapita Sarkasiñani. Masuman hataurutaki. Aliki, hikisinkam takini, hikisinkama.